Decir que ha llovido mucho desde la última vez que nos vimos sería decir poco. Ha habido incluso lluvia ácida, pero no toda la lluvia moja. Hoy vamos a celebrar lo que de verdad importa, que es la poesía y la amistad. Tenemos con nosotros a Daniel Rodríguez Moya, presentando su flamante nuevo libro, acompañado por estos dos músicos estupendos, amigos suyos, que van a hacer que el libro brille todavía más. En una de las reseñas publicadas con motivo del anterior libro de Daniel, Cambio de planes, se decía en la última parte, como conclusión, que el autor es dueño de una voz que no se apaga al terminar de leer sus poemas, cuyo eco te acompaña sin necesidad de altavoz ni caja de resonancia. Tanto es así y tan cierta parece ahora esa afirmación, que Rodríguez Moya ha decidido, con gran acierto, titular su última entrega poética con un verso que bien puede ser una declaración de principios y un resumen de su trayectoria: las cosas que se dicen en voz baja. El endecasílabo pertenece a uno de los poemas del libro, y en él se resume la labor y la intención de un poeta que presenta su quinto libro, galardonado con el Premio de Poesía Ciudad de Burgos. El libro se divide en 4 apartados, cuyos poemas han sido cuidadosamente elegidos en función de un tema que les da continuidad a través de las reflexiones del poeta, que no deja de lanzar preguntas dirigidas a un lector atento. Así, la primera parte se basa en el propio lenguaje como forma de entender el mundo, aludiendo a las diferentes formas de manipulación de la palabra hablada o escrita, de la perversión del lenguaje, que nos presenta noticias cargadas de frases grandilocuentes y vacías de contenido, que en palabras del propio autor las despojan de su sentido y terminan pareciendo su contrario. Sirva el primer verso del primer poema del libro para iluminar lo afirmado. ¿Cuánto vale el acierto de una palabra justa? Porque siempre ha habido un murmullo envolviéndolo todo, sigue diciéndonos, es necesario distinguir continente y contenido para evitar que los libros no respondan, para evitar caer en la desolación de una realidad que podría contenerse en estos versos. Si estuvieran vacíos, si fueran hojas vírgenes, en blanco sobre blanco, horizonte polar, no serían distintos. Estamos obligados a lo efímero, pero debemos esforzarnos en dar sentido no solo a lo que decimos, sino a lo que escuchamos o leemos, para conseguir que las palabras no nos confundan. La segunda parte del libro se abre con el poema La Bestia, largo como el recorrido del tren que cruza México cargado de inmigrantes, que hizo afirmar a José Emilio Pacheco que Daniel Rodríguez Moya es ejemplo de una nueva poesía transatlántica como no se veía desde hace un siglo, en los tiempos del modernismo. Poco habría que añadir a las palabras del poeta mexicano, que saludó así la publicación de este poema. En este retrato generacional, los nacidos al filo de los años 80 tienen cabida en el corazón de un hombre fusilado, la tumba de un desconocido, los niños de otras guerras, lejanas, que como escribió Ángel González de La Nuestra, en el fondo todos son las mismas con distintas batallas. Ha comenzado, lejos, nos dicen, y pequeña, no hay por qué preocuparse, cubriendo de cadáveres mínimos distantes territorios, de crímenes lejanos, de huérfanos pequeños. Preguntarse aquí qué lleva a afirmar a un poeta joven que igual que del pasado nada es mío, del futuro tampoco quedará algo en mis manos, sería objeto de otro debate menos poético y más largo que el presente. Pero quede aquí constancia de las preguntas que es necesario hacerse y de las respuestas que es urgente descubrir si queremos que el futuro no se quede sin luz y sin taquígrafos. El libro avanza hacia la tercera parte, en la que los poemas que la componen dejan huella de lo vivido, de los viajes y de las compañías, de la profecía del mundo incumplida, de la profecía del fin del mundo incumplida y superada, de la memoria individual y colectiva, que finalmente caben en un poema, al menos la mitad. Mientras, dice Daniel, probablemente el resto no tengan importancia, no sucedan nunca, o prefiera olvidarlas. Me gustan los poemas y me gusta la vida, no es solo el titular de esta parte del libro, sino la afirmación que una niña enferma dejó escrita en un taller de poesía al que asistía de la mano de Ernesto Cardenal. Así deben ser expresadas las cosas importantes, con claridad, lo que nos lleva de nuevo al principio del libro y a la tesis que lo sostiene, que el lenguaje debe servir para afirmar y para hacer este mundo más comprensible, y no para enredarnos en frases ampulosas que escondan la verdad o disfracen la realidad.
Con ese propósito de reivindicación, Daniel trae aquí su experiencia más cercana y sus paisajes más queridos, que van desde la infancia revivida a través de las nuevas generaciones al aprendizaje adquirido al lado de quienes reconoce como sus maestros. Porque nos gusta la poesía y nos gusta la vida, nos gustan los poemas de Daniel, en los que celebra ambas cosas, en voz baja, pero con la seguridad del camino recorrido. Enhorabuena, Daniel, y muchas gracias. Buenas tardes. El comenzar una intervención de este tipo pidiendo excusas se ha convertido en un clásico. Excusas que casi siempre enmascaran una suerte de falsa modestia. No es mi caso. Admito sin rubor que el Señor no ha tenido a bien concederme el don de la elocuencia. De hecho, el que yo esté hoy aquí sentado no deja de ser un terrible accidente. Accidente que se ha producido por la capacidad de persuasión del amigo Daniel Rodríguez Moya. Él es el único culpable. Uno que viene de otra esfera creativa, por decirlo de forma metafórica, como requiere la ocasión, se siente como un intruso en un acto de estas características. Lo diré de una manera menos poética. No sé bien qué decir, ni cómo expresar lo que he sentido al leer en primicia el libro que hoy se presenta. En cualquier caso, aquí estoy, con la pesadumbre propia de alguien a quien hablar en voz alta de las cosas que se dicen en voz baja se le antoja una tarea harto difícil. Porque venir a reflexionar sobre el hecho poético, sabiendo que el mismísimo Platón ya reflexionó hace miles de años sobre lo mismo, es todo un atrevimiento. Y más sabiendo, como sabemos todos, que Platón llegó a una conclusión poco esperanzadora para los del gremio. Expulsó a los poetas de su república ideal. Para consuelo de los poetas, habrá que recordar que el venerable filósofo también dejó fuera de su república a los pintores y a los escultores. Mal de muchos, consuelo de ilusos. En fin, yo creo que la poesía es la llave herrumbrosa que abre las puertas secretas de nuestro propio yo. La poesía es esa tenue luz que ilumina las estancias oscuras en las que habitamos. Es esa mano anónima que coloca interrogantes encima de nuestras cabezas, como las pequeñas lenguas de fuego de Pentecostés. Es el eco lejano de recuerdos antiguos, de vivencias imaginarias y de amores y desamores soñados. La poesía, en definitiva, es el bálsamo que nos alivia el dolor del alma. Todo eso y más he querido ver en los poemas que se incluyen en el libro que se presenta hoy. En estos versos he sentido una cercanía anímica con un autor que parte de lo cotidiano para adentrarse, y a nosotros con él, en los laberintos de la duda existencial. Con estos versos he sentido una afinidad intelectual con un escritor que tiene la capacidad de guiarnos desde lo más cercano hasta las inmediaciones de lo inmaterial. La poesía de Daniel, como no podía ser de otra forma, se vale de los artificios del lenguaje, porque no hay nada más artificial que el lenguaje. Pero hay que tener oficio y talento para que esas bellas mentiras, que son propias de cualquier obra de arte, se transformen en verdades. En ese sentido, los poemas de cosas que se dicen en voz baja nos sitúan ante un espejo que nos devuelve la imagen de nuestras propias incertidumbres, acaso un poco más diáfana después de su lectura. Consciente de que la brevedad es el mejor antídoto contra el aburrimiento, no voy a extenderme más. Solamente quisiera transmitiros parte del sereno entusiasmo que han suscitado en mí las palabras y los pensamientos que Daniel nos ha regalado con este libro. Muy agradecido. Muchísimas gracias a los presentadores, a vosotros por venir a ver el otro Palacio de los Patos que continúa apostando por la cultura a pesar de toda la que nos está cayendo. Y bueno, decía que gracias a los presentadores y especialmente porque cuando a mucha gente le dije que iban a ser los presentadores del libro, me preguntaron si es que presentaba un disco, ¿no? Y la verdad es que, salvo Javier, al que no he oído cantar nunca y prefiero seguir así escuchándolo, es verdad que escogí que fueran ellos por un motivo muy sencillo. Y es que por parte de José Ignacio Lapido, para mí quizás es el mejor poeta que hay ahora mismo en esta sala, no tengo ninguna duda de eso. Y bueno, a Juan Pinillos, que te voy a decir, Juanito, que poca gente como tú ha sabido coger la poesía en el mundo del flamenco y hacer lo que tú haces con ella. Entonces me interesaba mucho saber cuál era su lectura de este libro.
¿Por qué las cosas que se dicen en voz baja? Ya lo ha apuntado un poco Javier. Y bueno, a mí lo que me ha interesado siempre de la poesía es ese tono bajo, ese tono porque nos enseñó Ángel González, de él procede la cita. Ángel González, pues, a través de poetas como Luis García Montero, que por supuesto, y lo reafirmo, me sentiré siempre orgullosísimo de ser discípulo suyo, a pesar de los pesares y de lo que puedan decir los periódicos. Y es el tono que me ha interesado siempre de la poesía. No alzar la voz, no ser demasiado, tirar de la laraca, de un lenguaje demasiado rebuscado, de bajar a los sótanos del lenguaje para enmascararlo, turbiarlo todo y al final no decir nada. Voy a empezar leyendo, porque veo que aquí hay algunos compañeros que seguro que recuerdan la anécdota. El libro tiene aproximadamente, empecé a escribirlo hace unos 5 años. Uno de los primeros poemas, yo creo que es el primer poema del libro y creo que fue probablemente el primero que en orden cronológico escribí. Surgió un día en una redacción del periódico en el que trabajaba. El director del periódico entonces salió de la sala donde estaba en su despacho hecho una furia buscando al informático del periódico, Arenas se llamaba. Y el director, bueno, que conoceréis mucha gente, Antonio Cambril, salió hecho una furia diciendo: Arenas, por Dios, estoy harto del tipo este que me envía correo electrónico a un extranjero que me está fusilando a correo electrónico y no sé quién es y me tiene que llegar todos los días. Y ¿será quién será? Y cuando le dice el nombre, es un tal Mail Delivery Fail. Cuando uno envía un correo electrónico y le viene devuelto, Mail Delivery Fail, luego continúa algo así como Returning Message to Sender, ¿no? Devuelto el correo al remitente. La anécdota, que no deja de tener gracia, me hizo reflexionar sobre cuántas preguntas no enviamos quizá al sitio equivocado y nos vienen luego de vuelta y no sabemos muy bien a quién enviárselas. Y el poema pues se titula, como podía ser de otra manera, Mail Delivery. ¿Cuánto vale el acierto de una palabra justa? ¿Dónde van los taúres cuando se sienten solos? ¿Quién deambula en las calles por las noches desiertas? ¿Cómo crece el asombro, la sorpresa de un niño? ¿Por qué algunos espejos son ojos entreabiertos? ¿Qué cura la resaca de la melancolía? ¿A qué correo electrónico envío estas preguntas para que no regresen al buzón? Extraño el remitente y el mensaje. Mail Delivery Fail, Returning Message to Sender. Y bueno, ya que he recordado esos días de la redacción, del periódico, a Fernando nunca le gusta, cuando hablamos de eso de poeta y periodista, no le gusta el casar los dos términos, y es verdad que son dos términos, dos oficios, aunque pueda parecer lo contrario, muy distintos y en gran parte contradictorios y hacen difícil ese lío. Yo no puedo renegar del oficio que he escogido y es verdad que es muy complicado pues, hacer un equilibrio entre ambos, que no se filtre de algún modo la poesía en el periodismo o al revés, y a veces salen unos híbridos que resultan muy extraños y nada recomendables. Pero lo que es verdad es que los periódicos, la prensa, ha sido importante para mí siempre. Y forma parte de esas cosas que se dicen en voz baja, aunque la prensa también ayuda a todo lo contrario, a enmarañar, a hacer las cosas más difíciles, a crear ese ruido que lo envuelve todo y que nos dificulta muchas veces saber cuál es la realidad de las cosas. En cualquier caso, yo aprendí hace muchos años a leer los periódicos y a pesar de los pesares, casi hoy más que otros días, los periódicos siguen siendo importantes para mí. Y pues se lo voy a dedicar a todos mis compañeros de la prensa, que saben de lo que hablo. Los periódicos. Los periódicos son papeles lentos. Nos cuentan que mañana habremos enterrado un nuevo día que no va a repetirse. Así pasan sus páginas, como briznas, un agua que emborrona titulares, esquelas, anuncios por palabras. No sé cuál es su magia, si el olor de la tinta, sus manchas en los dedos, o tal vez sean sus fotos nunca claras del todo, como el amanecer en un puerto con bruma. Los periódicos nunca se recuerdan,
pero llenan estantes de memoria imperfecta. Es algo que aprendí poco después del día en que murió el abuelo Tomás. Él me enseñó a ojearlos, a leer entre líneas, también a que se hicieran necesarios esos lentos papeles de los que desconfío. En fin, así son los periódicos, así los medios de comunicación, y bueno, este es nuestro tiempo. Un tiempo en el que las palabras, más que no significar nada, empiezan a significar su contrario muchas veces. Y sobre eso, sobre la manipulación de las palabras, sobre la manipulación del lenguaje, habla una parte del libro de la que voy a leer. El primero se titula Correspondencia. No es fácil escoger el nombre de las cosas. Digo libro, reloj o diccionario, y escucho su sonido al repetirse cada vez más extraño. Si alguien afirma niebla con voz grave, hay veces que me suena como si fuese abrazo. Digo lejos y siento como el mar se desborda en un cuadro. Invierno y un avión es el humo que parte el cielo en dos mitades, nunca iguales del todo. Digo lápiz, papel, y no cesa la lluvia en 5 días sobre el techo metálico de las casas y dueños. Agua limpia que invade habitaciones y deja los caminos como venas abiertas. Pero si tú pronuncias calendario, los días se convierten en cartas sin marcar, en ciudades azules, en palabras que entiendo. Las palabras a veces. Las palabras a veces se vuelven caprichosas, convierten una idea en su contrario. Alguien escribe patria sin pensar en banderas, y un día las montañas y los campos que pisa, la tierra con que cubre el dormir de los muertos, las manos que cultivan la mañana, se transforman en sogas, en gritos incendiados, en humo y en ceniza. Alguien lee libertad y levanta murallas, fronteras insalvables, y prohíbe el paso en un camino, lo llena de zanjas, edifica una cárcel con guardianes y quema algunos libros por si acaso. Las palabras a veces se pierden, las disfrazan, nos confunden, ignoran su sentido. Y un poema en el que reflexiono sobre un tiempo sin palabras. Pienso en los primeros hombres, por eso le doy el título al poema El hombre de 11, pensando en aquel tiempo en el que no había un lenguaje articulado para expresar el dolor, el amor y muchos otros sentimientos que al final solo el lenguaje las puede definir. Y bueno, me acuerdo obviamente al leer este poema de José Llibert, al que tuve la fortuna de conocer, de charlar con él muchas veces, en Orce, aquí en Granada, y al que creo que debería empezarse a hacer un poquito más de justicia. En este mar de piedra el horizonte es una grieta apenas definida, una luz que rodea extrañas formas, sobre todo en la tarde, cuando el último sol se vuelve líquido y dibuja en la roca imágenes prehistóricas. Los caminos con huellas de neumáticos, la tierra devastada, el paisaje lunar, son memoria inconclusa de un tiempo sin palabras. Alguna vez un lago llenaba esta extensión, una naturaleza impropia de esta época. El hombre apenas era un futuro imperfecto que luchaba por la supervivencia en un lugar hostil. Han pasado milenios sobre el cráneo de un niño en un cubil de hienas. Fue atacado por tigres y su sangre manchó la hierba fresca. Alguien lloró su muerte. Sintió el calor mojado descender por sus ojos, un dolor de relámpago, un temblor sin invierno, y entonces entendió lo que no dijo. La vida son hogueras en medio de la noche. Al apagarse deja rastros de humo que nadie puede ver, pero se intuye. La segunda parte del libro se titula Apuntes para un retrato generacional. Arranca luego de la bestia que apuntaba Javier en un tren que recorre México de sur a norte hacia la frontera con los Estados Unidos, hacia el sueño americano. Va cargado de inmigrantes y hay otro asunto de las pateras nuestras de allí el sueño americano, aquí el sueño europeo.
la pesadilla europea, pero no deja de ser lo mismo. Esta parte del libro habla mucho de ese tipo de cosas, de exilio, de migraciones, que, bueno, en definitiva el exilio y una emigración no deja de ser casi lo mismo. No voy a leer ese poema, pero sí voy a leer otro que tiene mucho que ver. Se llama Winnipeg y también parte de una anécdota. La primera vez que fui a Nicaragua, y hace ya 8 años, hace más de 8 años, conocimos a un señor, se acercó a nosotros en la plaza central de Granada, la Granada nicaragüense. Se nos acercó un señor un día con un acento, no sé, tendría, no sé, muy mayor, y con un acento castellano puro, por usarlo. Enseguida nos dimos cuenta de que no era nicaragüense. Se acercó a hablarnos, a contarnos, se llamaba José Manuel Bernardo, y nos contó que era soriano, que era un pueblecito de Soria, y que llevaba dando tumbos por América Latina, que se salga de año. En el año 39 salió de España, siendo un niño, con sus padres, salió al exilio, y nos contaba, además no fue ese día porque luego volvimos a verlo, lo volví a ver más veces y siempre contaba lo mismo. Decía que de todos los lugares donde él había estado en América Latina, donde quería ir, aunque no lo conocía, le habían hablado, pero decía que era la ciudad más bonita de América Latina, era Cartagena de India, en Colombia. Siempre decía que él quería morir allí, que quería que reposara ahí su hueso. Y Fernando, siempre que volvía de Nicaragua, me preguntaba por él, si lo había vuelto a ver, y algún día pregunté, y al parecer pues este hombre murió, y no sé si llegaría a Cartagena de India. Lo que sí sé es que me imaginé de qué manera llegó este hombre a América. Y él me dijo el año 39, y entonces yo pensé inmediatamente en el Winnipeg, el barco que fletó Pablo Neruda, cargado de exiliados españoles, que llegó al puerto de Valparaíso, en Chile. Y me imaginé que, ¿por qué no? José Manuel Bernardo pues, había podido viajar, ¿por qué no en ese barco? Y entonces pues me imaginé su historia de esta manera, Winnipeg. El año de tu muerte y el lugar, grabado en una lápida pequeña, es toda la certeza que hay de ti. Ni siquiera tu nombre y tu apellido, José Manuel Bernardo, la fecha en que naciste, 1930, en la ciudad de Soria, tendrían que ser exactos. No sé mucho de ti, tan solo que contabas una historia que a los niños del parque les gustaba, aún más por escucharla con tus frases de acento castellano que nunca se endulzó. De tus días de infancia recordabas el trabajo en el campo, la muerte de tu padre, la huida, los camiones, las voces extranjeras en la noche. El punto de partida del relato comenzaba en un barco a punto de salir, con el nombre remoto de Winnipeg, en un muelle de Francia. Un larguísimo viaje del que siempre decías que el mar estuvo en calma, y las señales que ayudan a las naves a llegar a buen puerto se mostraron propicias hasta Valparaíso. Cada vez que narrabas tus andanzas, parecía la vida, a pesar de los golpes, las derrotas y pérdidas, una gran aventura, igual que en las novelas con héroes y malvados. Recorriste ciudades y paisajes tan distintos en todo, tan opuestos a los ásperos campos que pisaste de niño. A menudo te hablaban de un lugar, la más bella ciudad edificada sobre la tierra firme del nuevo continente, del sol del amanecer sobre los muros pálidos, devorando la cal, y el cielo recortado por la frágil silueta de iglesias coloniales. Allí debo morir, en Cartagena de India, que descansen mis huesos para siempre, al lado de una playa que voy a conocer. Un brillo iluminaba tus ojos casi opacos al contar esa parte de la historia. Desvelabas tus planes que luego postergabas por falta de dinero, por cansancio. Allí debo morir, en Cartagena de Indias, que la vida me deje abrazar esas playas, que mis huesos se fundan en su arena. Es posible que en Soria nadie sepa tu nombre. Pasaron muchos días, una guerra, y la mala memoria se adueñó de los viejos. El año de tu muerte y el lugar, Los Chiles, Costa Rica, 2009, grabado en una lápida pequeña, es toda la certeza que hay de ti. Y este poema surgió en aquellos días en los que había quien creía que
buscar los huesos de un poeta en una fosa era recuperar la memoria. En esos días hacía algo que poema. Epitafio de la tumba del poeta desconocido. Nunca salvó su patria, tampoco en gesto heroico dio su vida por ella. Bajo esta tierra yace, acaso algunos metros más al sur, un hombre perseguido por sus propios fantasmas. La poesía, a mí por lo menos, me sirve para poner un poco en orden las cosas que conozco y también, como no, para ponerlas en cuestión. Si tuviera que definir una poética, pues probablemente podría ser este poema que se titula Las cosas que conozco. La mitad de las cosas que conozco caben en una mano que roza las espigas por la tarde, en ese rastro fino que deja la marea, como un hilo borroso de memoria imposible. La mitad de las cosas que conozco ya no están en la casa cubierta por la nieve, el invierno primero de acabada la guerra. Tampoco en esa caja azul en la que guardo una llave oxidada para abrir los candados de la infancia. La mitad de las cosas que conozco caben en un poema. Probablemente el resto no tengan importancia, no sucedan nunca, o prefiera olvidarlas. Voy a ir terminando leyendo unos poemas de la última parte del libro, que se titula Me gustan los poemas y me gusta la vida. Y bueno, el primer poema de esta parte, obviamente se lo tengo que dedicar hoy a mi mujer, porque además de estar dedicado a ella el poema, hoy cumple 25 años y no podía no dedicarse, por si acaso. Temporada de lluvia 2. Cuando llegó la lluvia y con ella tu nombre, en el temblor de un charco, quise todo mi tiempo bajo los aguaceros. En este poema llamo a una puerta, llamo a la puerta de mi cuarto de infancia. Y bueno, estas son las cosas que se escuchan detrás. Llevo una cita de Borges, conocida por todos, cayó la lluvia, es una cosa que sin duda sucede en el pasado. He llamado a esa puerta muchas veces y ya nadie de entonces me contesta, pero puedo escuchar las voces desde fuera como un rumor de juegos infantiles. Mi voz de niño es un hilo que apenas se distingue en el eco, no la puedo entender, no sé qué dice. Es otoño, ha empezado el colegio. Ahí estoy jugando con mi hermano. Los juguetes están tirados en el suelo como piezas futuras de la vida. Él construye los puentes sobre unos precipicios que no existen aún. Imagina trazados imposibles que alguna vez serán un camino seguro para Clara y David. Otra lluvia golpea las ventanas de una ciudad del sur y detrás de la puerta a la que siempre llamo una niña que peina a su muñeca, la llena de cuidado, le pone un nombre, Paula. He llamado también hoy a esa puerta, otro rumor distinto que es el mismo intuyo desde fuera. David juega en el suelo a desarmar 1000 veces el castillo que intento con las piezas de un viejo dominó. Mi hermano sigue a Clara en sus primeros pasos. Mi hermana ya no peina una muñeca, arrulla en el salón a la pequeña Paula, mientras mis padres le buscan parecido en la antigua foto. Se escuchan en sordina, como en caída lenta hacia un abismo, la voz de mis abuelos, unos rostros extraños, unos nombres lejanos que estos niños que quiebran la quietud, el hueco silencioso de la casa no reconoce en la solemnidad de los portarretratos. He llamado a la puerta, he insistido de nuevo, pero nadie de entonces me contesta. Los que me conocéis sabéis de sobra lo que Nicaragua significa para mí. Ahí tengo una familia y mi hija tiene parte de sus raíces. Y allí quiero, como José Manuel Bernardo decía en el poema, que sus huesos reposen para siempre en Cartagena de India, y yo digo que en Nicaragua. También ahí hay una poeta a la que admiro, a la que quiero, y que se llama Claribel Alegría. Este poema es una tarde de las muchas que he pasado en su casa de Managua. Un pequeño jardín en la entrada a una casa, en medio del desorden de Managua.
En la mesa nos falta la botella de ron, el hielo, los limones y algún libro. Allí una gata negra recibe al visitante, le mira, se le acerca, le rodea y se pierde discreta por las habitaciones. Desfilan por su casa, jamás como fantasma, siempre presencias vivas, la exigencia precisa de Juan Ramón Jiménez, la voz inconfundible de Cortázar. Bosteza Monterroso al ver que en el salón aún sigue el dinosaurio, a veces una música lejana con un olor dulzón y cadencia del trópico nos invita a bailar con Roque Dalton. Le gusta a Claribel hablar de Bach, recordar tantos años compartidos, apretar en el pecho un bonito colgante que contiene las cenizas de un hombre que puso sus raíces en ella para siempre. El viento agita leve los fuertes chiramates de la calle, anuncia que la lluvia ya se acerca, ya moja la colina de Tizcapa, golpea con insistencia los tejados de zinc y es hora de marcharse. Me sumerjo en el caos de las rotondas con sus luces brillantes de Navidad eterna y pienso en la promesa que nos hacemos siempre para volver a vernos. Y termino en Nicaragua. La última parte del libro, dije, se titula Me gustan los poemas y me gusta la vida, y es precisamente un verso de una niña, quizá el mejor verso que ha escrito nadie, y a mí así me lo parece, porque no hay mejor reflexión sobre la vida y sobre la vitalidad. Y es una niña del taller de poesía que Ernesto Cardenal y Claribel Alegría y otros amigos nicaragüenses, todos los martes del año en un hospital que se llama La Mascota, un hospital dedicado a niños con cáncer, hacen un taller de poesía, y os aseguro que ver la cara de los niños ese día es una experiencia impagable. Y bueno, decía yo, cuando Gabriel Linares sale de Nicaragua sin su arañazo en la conciencia, y yo creo que de los muchos arañazos de la conciencia que yo llevo de allí, quizás el del Hospital de la Mascota, con la vez que estuve leyendo el poema o escribiendo poemas con los niños, sin ninguna duda es uno de los más grandes arañazos que yo me he llevado. Esta niña se llamaba Ibis Palacio y en su poema pinta pájaros y pinta peces, y yo pues lo titulé el último poema del libro, precisamente así: pintas, peces y pájaros, con Ibis Palacios, alumna del taller de poesía de Ernesto Cardenal en el Hospital de la Mascota. Pintan los peces del río San Juan con ojos tristes, pero aprietas el lápiz a la vez que tu gesto con tanta fuerza. Ignoro si será la rabia contenida que explota al dibujar un sábalo real, azul intenso sobre un fondo viejo, libreta de hospital llena de sueños. Perfilas también pájaros y espantas al vuelo amenazante de un negro zopilote que aguarda como el cáncer a comerse tu cuerpo que juega junto al agua. Las páginas se llenan de trazos de colores, la quebrada y el río, dentro nadan los peces, un guapote, también un roncador, y te quedas muy fija. Hay que guardar silencio para no despertar al jaguar que has pintado durmiendo tendido en la hierba. Escribes un poema, como dice un señor de barba blanca, igual que su cotona y boina negra. Se tienen que escribir como se habla, no tienes que rimar, el verso ha de ser libre, y es mejor emplear los nombres propios de pueblos y personas, de ríos y montañas. Por eso de tu lápiz se escapan con el agua las palabras, que son los mismos peces que dibujas. Trazas versos tan libres que vuelan del papel como los zanatillos y los guardabarrancos, tan sinceros que escribes sin temor. Me gustan los poemas y me gusta la vida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es un placer añadido compartir este momento con ustedes, compartir mesa con mi querido Dani, con mi querido Cozalongo y con mi querido y admirado también José Ignacio Lapido. Cuando yo llego a Granada a estudiar la carrera universitaria, en mi maleta de estudiante había traído algo de Miguel Hernández, algo de Lorca, algo de Machado,
de aquellos poetas que a mí, por mi afición al flamenco, por los ritmos populares, más me habían llegado en un principio, ¿no? En mi estudio de bachillerato. Y cuando, por cuestiones del destino, desembocamos en aquella casa que se llamó La Opinión. Por cierto, no conocía la anécdota de Antonio Cambril, me tenía que repetir las risas porque es graciosísima, porque me imagino a Antonio Cambril con lo que buscando mail de librería Pero cuando yo llego allí y conozco y empezamos ya aquella andadura, la verdad que fue unos recuerdos maravillosos de la gente que allí andaba, de los jóvenes con los que departíamos y compartíamos los momentos, y uno empezamos también a meternos en el mundillo de la crítica, del periodismo. Pero entonces ahí cuando conozco que existen otras versiones, o sea, otras formas de poesía, y es cuando empiezo a leer a Dani y a Fernando Valverde, que está también aquí, y cuando empiezo a decir aquello que decía Antonio Gades, el gran bailador y bailarín, que la primera vez que vio un cuadro de Miró, del que fue muy amigo, dijo, hizo así, se fue a mirar a su alrededor, dice, sé que hay algo ahí. Y si toda esta gente que es tan inteligente, pues estaba al lado lleno de catedráticos, aquellos, se están alucinando. Efectivamente, con el tiempo Antonio Gades incluso llegó a atesorar algunas obras de arte, de la sección de arte. Y con el tiempo yo empecé a eso que en el flamenco distinguimos entre oír y escuchar, ¿no? Pues a ver la poesía. Y a Dani le debo el haberme acercado a esa forma de poesía que para mí fue todo un universo ya de sentidos que me abrió la mente desde el punto de vista poético, y que tanto me ha servido incluso a mí posteriormente en el flamenco. Le debo muchas cosas, entre ellas el grande momento en el Festival de Poesía junto a Enrique Morente, que dicho sea de paso, ya que estamos lo cuento, los flamencos no tenemos remedio, palabra de Enrique, que después descanse, porque recuerdo una cena en la que estábamos todos, no sé si incluso estaba José Ignacio, no lo sé, estaba Miguel Río, Enrique, Almudena Grande, y después nos fuimos a un pub, y claro, pues los poetas, Fernando y Dani estaban reventados al Festival de Poesía, eran las 2 de la mañana y ya las criaturas se tienen que acostar porque es que no dormían nada. Después se fue Miguel Río a las 3 o una cosa así. Después, bueno, pues Benjamín Prado a las 4, total, que a las 6 de la mañana estábamos el camarero Enrique Morente, el guitarrista y yo. Pero nada, nosotros tan a gusto hicimos así para atrás y dice Enrique, los flamencos no tenemos remedio, son los rockeros, los poetas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues esas cosas también se las debo a él. Pero con respecto a la poesía, cuando yo los leo, porque yo creo que casi conozco todas vuestras obras, prácticamente desde el principio. Bueno, tenía ya algún premio de la universidad y demás. Cuando empiezo a investigar y a bucear y descubro aquello que creo que era Pablo Neruda, si no me equivoco, decía de Miguel Hernández, lo de la voz propia, y descubro la voz propia, en este caso de Daniel, me di cuenta de aquello que me había dicho un maestro mío en el mundo del flamenco, y era que me daría cuenta con el tiempo cómo los mejores artistas son también las mejores personas. Cuando descubrí la voz propia de Daniel, ya era inevitable escucharlo como lo han escuchado ustedes ahora mismo recitar su poesía. Pues a la vez que lo iba leyendo sus poemas, iba escuchando esa voz propia de Daniel, esa voz de Daniel recitando, como él ha dicho antes de Ángel González, en voz baja. Nosotros en el flamenco ese paralelismo con Ángel González sería don Antonio Chacón, al que decía que no hacía falta dar voces para decirlo clarito y decirlo sencillo. Pues esa escuela chaconiana, ese melisma se me reproduce cada vez que escucho que leo a Dani, pero lo escucho también. Y el descubrir esa voz propia me llevó también a descubrir pues, ese universo de valores que después como persona he ido viendo en él. Y esto es lo que yo les decía de que efectivamente grandes artistas son también grandes personas porque tienen tanto que contar y tanto que aportar. Y lo que yo modestamente podía hacer aquí, y cuando me invitó a asistir a este acto, yo le dije, pero Dani, es que cada vez que me llamáis Fernando y tú me echo a temblar.
porque el flamenco es tan complicado casarlo con la poesía vuestra. hay que crear cantes flamencos, pero claro, entonces, no, hay que inventarse, hay que como hacía Enrique, efectivamente, echar mano de la creación, de la imaginación musical, de la fantasía musical, y claro, como es un trabajo que hay que echarle tiempo, me llamó hace 2 o 3 semanas, y los flamencos están muy complicados para ensayar. Yo le dije, si te parece, Dani, leyendo, además también tuve el privilegio de leerlo con anterioridad, leyendo algunos poemas, he visto que esto lo podía casar con tal, y dice, Juan, me encanta la selección que ha hecho. De hecho ha leído algunos, creo que los poemas que le quiero interpretar, y es mi pequeño homenaje y reconocimiento muy humilde, muy breve, muy humilde a Dani como amigo, primero porque esa honestidad, esa coherencia personal, el sentido de la amistad, su sentido del amor, todo eso está aquí. Si ustedes lo leen, si alguien no conoce a Dani Rodríguez Moya y que lea uno de sus libros, va a saber enseguida de qué persona se trata. Entonces, es mi pequeño reconocimiento a él, aportar este granito de arena, cantarle, es decir, me voy a leer un par de poemas suyos, pero cantados, según los cánones del flamenco. Voy a intentar ser lo más purista posible. Por cierto, dicho sea de paso, me han recordado mucho ustedes a la platería antigua, primitiva. ¿Por qué? Porque la platería primitiva no hacía palmas hasta que no acababa la pieza de cantar. Y yo me quedo así 2 veces. No, pero claro, además, cuando hablamos antes he hablado de Enrique, pero otra de las grandes figuras del mundo del flamenco, entre otras cosas porque ya roza los 90 años y todavía toca la guitarra, está aquí con nosotros y ha querido amablemente acudir para poner la nota musical, es el maestro Francisco Manuel Díaz, que está aquí el primero. Yo le pido a usted, por favor, que se suba, que coja su guitarra y cogemos Francisco Manuel Díaz, que además de guitarrista es constructor de guitarra. Esa maravilla que lleva en sus manos la construyó él, lo de los 90 años, broma que siempre se pero por ahí la verdad. Me vaya a permitir que yo ponga el punto anecdótico, y es que hay un cantador en la historia nuestra que se llamó Manuel Ortega Caracol, y si hubiera conocido a Juan Villa hubiera dicho: sobrino, tienes cuerpo de 6 meses y cabeza de 2 siglos. No sé si tomármelo como un halago. Hay figuras, algo que también mira, lo de Cambril, ya cuando lo leo hay figuras, hay poemas que no han leído, despedida, habla de una despedida y habla algo así como de una siesta en los últimos días de verano. Eso es precioso, ¿eh? Eso que decía un amigo mío, poeta, bueno, poeta de todos los pueblos, que siempre hay un poeta, no es poeta del pueblo, poeta que decía: un buen poeta siempre es memorable. Es verdad, porque se te queda dando vueltas, no, pero esto no es la dedicación, esto es una cosa muy seria. Bien, maestro, al 2 por malagueño. Al 2 por malagueño, así que debía hacer una malagueña y una bandolada. Pero antes tengo que encontrar el retrato generacional. Retrato generacional.
tras un sueño que no me pertenece. Y de una esperanza una promesa y a otra y comprobar que igual que del pasado nada es mío. Y comprobar que igual que el futuro tampoco. Quedará por mi mano y comprobar que igual que del pasado nada es mío. Como si lo estuvieras cantando ya hace 6 o 7 años. Y me ha gustado mucho, muchos poemas, pero el de los periódicos, especialmente porque además, dada la referencia que has hecho y como hay tantos compañeros aquí periodistas, me gustaría ahí en un cante que además viene de la tierra de tu mujer, viene de aquello, en el flamenco se llaman cantes de ida y vuelta, y son los cantes por vidalitas, por milongas, y me gustaría ver cómo casa el poema de los periódicos en aire de vidalitas y de milongas, y bueno, con esto
despedirnos, bueno, según me salga ya nos despedimos. Habremos enterrado un nuevo día y habremos enterrado un nuevo día. Una agua que emborrona titulares es que la anunció por palabras y pasa su página. No sé cuál es su magia. Un cielo de la tinta, su mancha en los dedos, o tal vez sean sus fotos nunca claras del todo, como el amanecer. Puerto con de memoria imperfecta, y es algo que aprendí poco después del día en que murió el doctorado. Y él me enseñó Gerardo y a que se hicieran necesarios estos lentos papeles
Gracias Juan, gracias José Ignacio por acompañarnos. Gracias a todos vosotros después de este parón invernal. De verdad que estoy pletórico de ver esta sala rebosante, de ver la escalera, el vestíbulo. Creo que hay gente en el jardín escuchándonos. Yo me quedaría con dos frases en esta noche y en esta velada poética, con dos versos de Daniel. Porque estamos aquí, porque los periódicos nunca se recuerdan, porque nos gusta la poesía y nos gusta la vida. Gracias, de verdad, y hasta muy pronto.